Libro Divino Perdón, capítulo 2. Dejar pasar. Una vez un joven de mi iglesia local predicó acerca del perdón. Grata fue mi sorpresa cuando, exhortando la parábola de Jesús llamada Los dos deudores, que aparece en Mateo 18:23, este joven dijo que la palabra griega utilizada aquí como perdón literalmente significa dejar pasar. Digo, me sorprendió, puesto que este muchacho se preparó, investigó y se preocupó de la exhortación de la palabra. La parábola la conocemos. Un rey hizo cuentas con sus siervos y se le presentó uno que le debía muchísimo dinero. Como no pudo pagar, se puso de rodillas frente al monarca, suplicó y pidió clemencia. El rey lo perdonó. De algún modo dejó pasar la deuda. Pero este siervo, saliendo de la presencia del rey, fue donde una persona que le debía y le dijo: «Págame». Entonces su deudor le dijo que no tenía cómo pagarle y que tuviera paciencia con él, que de algún modo le pagaría. La historia contada por Jesús nos dice que no quiso perdonarlo y lo envió a la cárcel. No tuvo compasión ni misericordia con la persona que le debía. Cuando el rey se enteró de lo ocurrido, se enojó en gran manera y lo mandó a traer. Cuando este siervo sin misericordia llegó a su presencia, le reprendió y lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo. El siervo malo no dejó pasar la deuda de su amigo, siendo que el rey le había perdonado a él una deuda muy grande y por ese hecho se condenó a sí mismo. Dejar pasar significa hacerse a un lado, moverse para que algo no te alcance y simplemente pase de largo. Dejar pasar implica una acción predeterminada y consciente que te ayudará a que ese algo no impacte en tu vida, que no te arrastre ni te tumbe al piso. Dejar pasar también es no pensar en aquello que siguió de largo, no vivir en martirio constante por haberlo dejado ir. Dejar pasar es olvidar, o por lo menos hacer que el recuerdo no sea doloroso. ¿Alguien te ofendió? No tienes por qué hacerte dueño de esas ofensas. No tienes por qué hacer que impacten a tu corazón. Pues una vez que entran, es pero muy difícil sacarlas. Por esta razón, el término griego que se usa en esta parábola es tremendamente importante. Si te apartas, si te haces a un lado, todas esas ofensas, descalificaciones y maldiciones no llegarán a tu vida. Tú te preguntas, ¿es acaso posible dejar pasar tan fácilmente? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 60, hay una increíble declaración de un hombre llamado Esteban, que por defender el Evangelio y el nombre de Jesús fue muerto a pedradas por una multitud. Me parece interesante tomar también el versículo 59. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: «Señor, no le tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, del 59 al 60. Estas palabras finales de este gran siervo de Dios encierran un gran misterio, algo que no todos los hombres son capaces de entender. Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Eso fue lo que dijo Esteban. Solo déjalo pasar. Olvídate de esto para siempre. ¿Qué había en el corazón de Esteban para perdonar eso tan terrible que le estaban haciendo? Sin duda, tenemos que aprender mucho acerca del perdón y cómo poder aplicarlo. Debemos entender que, sin Cristo en el corazón, la tarea de perdonar se hace casi imposible. Pero al contrario, con Jesús morando en la vida del hombre, el perdón, por muy difícil que sea, es algo posible. Mientras escribo esto, pienso en los miles de mujeres, o millones tal vez, que han sido abusadas. Miles de niños, o tal vez millones, que han sido violados. Tantos padres de familia que han sido estafados y lo han perdido todo, dejando a sus familias totalmente en la ruina. En fin, miles de casos en que me pregunto, ¿seremos capaces de simplemente dejar pasar? Dejar pasar habiendo tanto dolor,
impotencia, rabia, vergüenza y muchas otras sensaciones que afectan nuestra vida es algo muy difícil. Y si por fin decides dejar pasar, ¿quién o quién te consolará? En el famoso Sermón del Monte, que aparece en el libro de Mateo capítulo 5, Jesús dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es aquí donde le pido a Dios que me ayude a poder transmitir de la mejor manera posible lo que es y hace el Espíritu Santo. Él es el encargado de socorrernos, auxiliarnos y ayudarnos en todo tiempo y circunstancia. Es Él que nos ayuda cuando justo después de perdonar, nuestra vida queda expuesta al dolor que nos causa dar el perdón. La Biblia es muy clara en decirnos que el dejar pasar será un proceso doloroso. En ningún momento nos dice que será fácil y que no lloraremos camino al perdón. Pero lo que sí dicen las Escrituras es que el Espíritu Santo de Dios nos dará las herramientas necesarias para, primero, mitigar el dolor y posteriormente hacerlo desaparecer. De hecho, el Espíritu Santo es nuestro consolador, literalmente. No es una expresión liviana o metafórica, ni tampoco es solo una forma de decir. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Juan, en el versículo 14 y 16. Y yo rogaré al Padre, y Él enviará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ese Consolador se llama Espíritu Santo. No es una promesa hecha de hombre, no es una promesa vana, es una promesa real y verdadera que muchos hemos vivido y experimentado en carne propia. Solo el poder del Espíritu Santo nos ayuda a soportar cuando la angustia, rabia y dolor nos apartan de dar el perdón a quienes nos hacen el mal. Es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad y justicia. Es nuestra alarma interna que se activa cada vez que no queremos perdonar y nos habla a través de distintos medios para que podamos entender que dejar pasar es la mejor cosa que podemos hacer. Gianna Jessen. Gianna Jessen es una mujer que fue abortada. Así es, tal cual como lo están leyendo. Hoy, ella es una conferencista internacional que recorre varios países defendiendo la vida y manifestando que el aborto es un error, pues en lugar de aliviar una situación dolorosa, la agrava aún más. Su testimonio en muchos aspectos es tremendamente impactante. Cuando su madre tenía 17 años, fue a practicar un aborto. Gina era la bebé a matar. La institución tiene por nombre paternidad planificada y es muy conocida en Estados Unidos. En aquel lugar, le recomendaron a la joven madre someterse a un tratamiento abortivo que consistía en inyectar en el feto una solución salina, que literalmente quema al bebé por dentro y por fuera, saliendo posteriormente muerto dentro de las 24 horas siguientes. El embarazo tenía ya más de 7 meses. Para sorpresa de todos, cuando Gina salió, no se quemó y tampoco nació muerta. El propio doctor que ordenó realizar el aborto tuvo que firmar el acta de nacimiento. Posteriormente, Gina fue dada en adopción. Hay un extracto de su testimonio y una parte de la conferencia en YouTube. Ella debería estar quemada, ciega y muerta, pero para la gloria de Dios está viva y en estupendas condiciones. ¿Qué pensarías tú si supieras que tus padres te quisieron abortar, pero el tratamiento no dio resultado? ¿Les perdonarías? Es una de sus conferencias más famosas. Al cabo de unos años se le acercó una mujer y sin previo aviso le dijo que ella era su madre biológica. Después de la sorpresa inicial, Gina la miró con detención. Era una mujer destruida por la culpa y las drogas, pues nunca pudo superar el acto de haber intentado matar a su propio bebé. Gianna, que dicho sea de paso es una conferencista cristiana, la perdonó. Ella aprendió a dejar pasar y hace años se dedica a combatir el aborto de una manera directa,
pero sin odios ni resentimientos para con sus padres, a pesar del gran mal que ellos le quisieron hacer. Así también Gina, sabiendo de la existencia de su acta de nacimiento, se enteró del nombre del médico que la firmó. Por lo tanto, ella sabe quién es y durante mucho tiempo lo ha investigado, descubriendo un lucrativo negocio que lo ha hecho una persona millonaria a través de los años. Paternidad planificada. Paternidad planificada es una institución muy conocida en Estados Unidos, financiada en su 40% por el Estado. Lleva muchos años funcionando y ha esterilizado y practicado abortos a más de 1 millón de mujeres. Esta máquina legal de la muerte se presenta como una institución establecida para servir a la sociedad en cuanto a la planificación familiar, pero en la práctica es uno de los mayores enemigos de la vida humana y la familia. Reporta ganancias anuales que llevan a varios millones de dólares. En la actualidad, esta institución está muy cuestionada, puesto que las últimas estadísticas arrojan que la mayor parte de esterilizaciones y abortos se practican en mayor número a hispanos y negros pobres que a americanos blancos. Como vimos en el testimonio de Gina, el único que nos puede ayudar a perdonar es nuestro Señor Jesucristo. Dejar pasar en nuestras propias fuerzas es prácticamente imposible y es el Espíritu Santo quien nos acompaña en todo momento hasta que el recuerdo ya no cause dolor. Con el acto de dejar pasar obtendrás algo que muy pocos pueden tener. Aunque en principio es duro y muy doloroso, lo que tendrás al tomar la determinación de dejar pasar es la atención de Dios sobre ti. Sin duda, hay cualidades que atraen la atención de Dios y una de estas cualidades indudablemente es la cualidad de perdonar. Cuando perdonas, no solo llegará a la paz, no solo te sacarás un peso extra, no solamente limpiarás tu entorno de cosas negativas, sino que la atención de Todopoderoso se centrará en ti. Muchos religiosos hacen lo imposible para obtener la atención de Dios haciendo todo tipo de ridiculeces, autoimponiéndose ritos y cosas que Dios jamás ordenó. Pero una persona que perdona y lo hace de corazón, no importando si pertenece a una congregación o no, increíblemente y de forma instantánea, atrae la mirada y la atención de Dios, pues Dios ve en esa persona una cualidad que Él ama y esa cualidad se llama perdón. Canalladas familiares. Siguiendo dentro del concepto de dejar pasar, podemos afirmar que, sin lugar a dudas, es muchísimo más complicado dejar pasar alguna traición cuando es un familiar quien nos hace daño, principalmente porque uno nunca se lo espera, por ende el dolor es mucho más agudo. Traiciones dentro del núcleo familiar ocurren más de lo que quisiéramos y, por supuesto, si no se tratan adecuadamente, pueden ocasionar la destrucción parcial o total de una familia. Problemas, celos, envidias e incluso asesinatos y aún violaciones entre hermanos son algunos casos que podemos ver en la Biblia. Así que este tipo de dramas existen desde tiempos inmemoriales. Como mencioné con anterioridad, no estamos en un mundo perfecto y aunque parezca de sobremanera cruel, en cualquier momento podemos recibir un disgusto de marca mayor de parte de alguno de nuestros seres más queridos. Lo importante es saber perdonar. En la Biblia se mencionan varios casos de canalladas familiares. Una de las más impresionantes por lo fuerte del relato es sin lugar a dudas la historia de José y sus hermanos. José era el menor de varios hermanos y al parecer era el predilecto de su padre y anciano de nombre Isaac. Este manifestaba su amor a José por sobre los demás al tenerle ciertas ventajas, como no ir a trabajar al campo, ponerlo como supervisor de sus hermanos y hasta en detalles como la ropa, pues a José le confeccionaron una túnica de colores solo para él, y esto obviamente comenzó a despertar cierto recelo entre sus hermanos, recelo que posteriormente pasó a odio puro. Veamos cómo la Biblia comienza esta gran historia. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez.
y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Génesis 37, del 2 al 4. Pero lo que realmente agotó la paciencia de los hermanos de José fue la actitud de superioridad del muchacho. Esto, sumado a unos sueños que tuvo el joven, que además los contó, en los cuales él se ponía por sobre ellos en autoridad, terminaron cansando a sus hermanos y entre todos planearon la muerte del hijo predilecto. Cierto día, como nos cuenta el libro del Génesis, José, por mandato de su padre, fue a inspeccionar el trabajo de sus hermanos, quienes debían pastorear y alimentar un rebaño al campo. Los hermanos, que ya tenían desprecio por José, al verlo simplemente actuaron motivados por el odio y los celos. Lo tomaron, le echaron en una cisterna, que es un pozo, y después de conversarlo, decidieron no matarlo, pero en cambio tomaron acuerdo de venderlo a unos traficantes. Tomaron su túnica de colores, la mojaron en sangre de un cabrito y le dijeron a su anciano padre que José había sido atacado por un animal salvaje y que estaba muerto. Todo esto planearon para vengarse de su hermano menor, quien fue abandonado a su suerte. Todos sabemos lo que José vivió a partir de ese momento y todo lo que sufrió. Pasaron los años, y aunque las escrituras no lo mencionan, José en algún momento habrá pensado en nunca perdonar a sus hermanos. La maravillosa historia llega a su punto culminante cuando, al cabo de muchos años, en un momento de hambre extrema que el mundo estaba sufriendo, y siendo ya José un gobernante importante en Egipto, solo por debajo de Faraón, sus hermanos, enviados por su padre, llegaron a la tierra egipcia a comprar alimentos. José les conoció inmediatamente, mas sus hermanos no lo conocieron. A José se le vinieron todos los recuerdos de la canallada que sus propios seres queridos le hicieron. Revivió el dolor, el miedo y la rabia que experimentó, y la palabra dice que lloró amargamente. Luego de llorar y calmarse, se cerró con ellos y les dijo la verdad. Les dijo que era José, aquel muchacho que ellos traicionaron y vendieron, pero les dijo que no les guardaba rencor y que los perdonaba. Fue duro, tal vez casi no le perdona, pero finalmente dejó pasar. Este es uno de los momentos más épicos del Antiguo Testamento, que termina en un gran abrazo de todos los hermanos juntos, llorando ya reconciliados. Y se echó José sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Obligados a dejar pasar. Si bien es cierto, es el hecho que dejar pasar es algo que hay que presentar y explicar a alguien que no es cristiano, para que lo evalúe, lo piense y lo considere como una opción, un seguidor de Cristo está obligado a dejar pasar. Si eres realmente seguidor de Jesús, si amas su doctrina y quieres la salvación, debes sí o sí dejar pasar. No importa quién o qué te hayan hecho, debes perdonar siempre, 70 veces 7. Si eres hijo de Dios, debes honrar a tu Padre Celestial haciendo una de las cosas que Él más ama, es entregar perdón. Mira esta historia acerca de un hermano en Cristo de una lejana iglesia en Nueva Zelanda. Un predicador americano fue por primera vez a aquellas tierras y estuvo predicando en una pequeña iglesia. El mensaje era acerca del perdón y básicamente decía que cuando no se perdona, se traba la bendición del Señor. Cuando terminó su sermón, fue a la parte de atrás de la iglesia, en dirección a los baños, y se le acercó un hermano de aquella iglesia que tenía una cicatriz inmensa en su rostro. La cicatriz literalmente le partía la cara en dos. Se notaba que la herida que causó aquella horrible marca fue muy grave. Perfectamente podría haberle provocado la muerte. Para peor, la herida estaba mal cosida y transformaba ese rostro en un espectáculo no muy grato. Las dos partes del rostro no encajaban para nada. La conversación inició. ¿Usted ve mi rostro? Sí, le dijo el predicador.
¿Usted me dice que tengo que perdonar a las personas que me hicieron esto? Cuéntame tu historia, le dijo el americano. Una vez un amigo y yo estuvimos en un lugar y hora equivocados y nos derribaron unos integrantes de una famosa banda de este país. Fueron tras mi amigo y con un martillo lo golpearon en la cara hasta darle muerte. Luego fueron tras mí y mientras varios me sujetaban, uno de ellos me partió la cara en dos con una pala. Lo que usted ve aquí es el resultado. ¿Y usted me dice que debo perdonarlos y simplemente dejar pasar esto? Decía estas palabras mientras mostraba su rostro. El predicador, muy pacientemente y sin aspavientos de ningún tipo, le dijo: sé que eres un cristiano, sé que llevas aquí algún tiempo, por lo tanto el amor a Dios ha sido derramado en tu corazón y debes perdonar. Puedes elegir perdonar, y hasta que no lo hagas estarás amarrado de por vida a estas personas que mataron a tu amigo y te deformaron el rostro. Siempre serás un prisionero. El predicador casi podía ver la nube negra de amargura que estaba por sobre la cabeza de este pobre hombre. Está bien, lo haré, dijo el hombre, y allí mismo, en la entrada de los baños de esa pequeña iglesia en Nueva Zelanda, aquel predicador hizo la más linda oración de perdón que jamás había hecho. A través de esa oración liberaron a esos pandilleros que hicieron tanto mal, y fue como si el semblante de aquel hombre cambiara por completo. La cicatriz seguía allí y la cara seguía desencajada, pero algo cambió. Algo en su semblante estaba mejor. El amor de Cristo se expresa en el perdón. El perdón en el cristiano es algo obligatorio, no es opcional. Dejar pasar es vital para que en la vida el Hijo de Dios se desarrolle con tranquilidad y equilibrio. Por lo tanto, si un cristiano no perdona, hay mucha evidencia de que tal vez no sea lo que dice ser. Uno de los pasajes bíblicos más tajantes acerca del perdón y de su carácter obligatorio para agradar a Dios está en Mateo 5, versículos 23 y 24. Y en la versión de la Biblia de las Américas dice así: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Si bien es cierto que la palabra perdón no aparece en estos versículos, el principio de perdonar aparece tácitamente y con mucha fuerza cuando se utilice la frase arréglate con tu hermano, pues esta frase implica que debemos arreglarnos con alguien, ya sea perdonando o pidiendo perdón. A tal punto llega el relato de Jesús que dice que la ofrenda no será recibida o no será aceptada por parte de Dios si no se perdona o se pide perdón. La ofrenda en el altar está sucia si no se baña con el perdón. Acumuladores de ofensas. Así como existe el mal conocido como Diógenes, que consiste en que las personas guardan todo tipo de cosas inservibles hasta el punto de tener verdaderos basurales en sus casas, hay quienes acumulan ofensas y rencores porque nunca quisieron dejarlas pasar. Por lo tanto, se adueñaron de ellas y simplemente las acumularon en el ático de su corazón. El cristiano que acumula, que guarda ofensas en el corazón durante mucho tiempo, se vuelve un cristiano amargado, desabrido y triste. Las raíces amargas comienzan a inundar ese corazón y ese tipo de creyente estará muy lejos de vivir la vida abundante que Jesús quiere que vivamos. Recordando el versículo bíblico que dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo